Buenos días, Egunon. Me acompaña en esta rueda de prensa Andrés Carbonero, al que ya conocen, y que es director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales. Venimos a presentarles un paquete de medidas que el Gobierno ha aprobado para acciones de empleo, inclusión social y acceso a la vivienda de colectivos vulnerables. Un conjunto de acciones para el que hemos previsto una inversión de 7,9 millones de euros. Se trata de 5 convocatorias anuales que en esta edición van a tener una especial relevancia para combatir los efectos que el COVID tiene entre las personas más vulnerables. Sabemos que el post-COVID va a ser duro y desde el Gobierno ya se está trabajando en medidas para hacer frente a sus consecuencias económicas y sociales. Su incidencia será mayor todavía en grupos y colectivos que ya antes de la crisis vivían situaciones de precariedad y vulnerabilidad. Ya están saltando algunas alarmas a las que estamos respondiendo. La pasada semana ya les anunciábamos medidas extraordinarias para 8.000 personas con necesidades alimentarias identificadas, además de 4.600 menores con beca escolar que ya la están recibiendo. También les anticipábamos que el Departamento de Derechos Sociales ya ha comenzado a elaborar un diagnóstico y a trabajar en un plan de acción junto con las entidades sociales. La alianza entre lo público y el tercer sector, con un amplio recorrido en estas materias, va a ser fundamental para poder salir de esta crisis. Toca redoblar esfuerzos y esta es la razón por la que el Gobierno de Navarra ha considerado prioritaria la publicación de estas convocatorias. También, con motivo del COVID-19, hemos determinado que los proyectos que se presenten en esta edición tendrán que adaptarse, tanto en los plazos como en el contenido y en la metodología, a este nuevo escenario que tenemos. Las entidades están manteniendo su actividad, pero como el resto han tenido que adoptar medidas de teletrabajo y reformular algunas de sus actividades. Desde el Departamento estamos en comunicación con ellas para que los proyectos que se presenten permitan dar respuesta en el post-COVID-19 a estos colectivos más vulnerables. Estas actuaciones se enmarcan también dentro de las líneas de acción prioritarias del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021 y garantizan el derecho a la inclusión social reconocido en la Ley Foral de Inclusión Social aprobada en Navarra en el año 2016. Quiero resaltar también la solidaridad e implicación de la sociedad navarra en estas actuaciones, ya que algunas de ellas se financian con la partida económica del fondo del 0,7 del IRPF para fines sociales. 2 de las convocatorias se destinan a facilitar el acceso al empleo y al desarrollo de acciones de carácter sociolaboral dirigidas a colectivos vulnerables, principalmente personas perceptoras de renta garantizada, con una inversión de 6,6 millones de euros. Estas ayudas se han incrementado en los últimos 5 años de manera importante, concretamente en 3,7 millones de euros respecto a las que había en el año 2015. Otras 2 de las convocatorias tienen como objetivo el desarrollo de acciones dirigidas a la promoción social y al acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables por importe de casi 1,1 millón de euros. Y la quinta facilitará el acceso a la vivienda de familias monoparentales en situación de hacinamiento con una dotación de 200.000 euros. Quiero reseñar también que estas acciones están alineadas con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, concretamente con la consecución de la meta 1.2, que tiene que ver con la reducción de la pobreza del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, con la meta 8.5, que tiene que ver con el empleo y el trabajo decente para todos, también del ODS 8, que es promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, y con la meta 10.2, que tiene por objeto promover la inclusión social y que está relacionada con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 10, que es reducir las desigualdades. Todos estos objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas con la finalidad de no dejar
a nadie atrás y con la que este Gobierno está plenamente comprometido. En este momento, además, en el que nos encontramos, todos estos objetivos alcanzan todavía mucha más relevancia. Paso la palabra a Andrés Carbonero para que nos cuente con más detalle cuáles son las distintas actuaciones. Buenos días. Bueno, si me permiten, en la nota de prensa se detalla con más profundidad la información que ahora a continuación les voy a detallar. Empezaré por las subvenciones a entidades locales para proyectos de empleo social protegido. Este es un programa que se viene desarrollando desde hace ya bastantes años y en este año está dotado con 5,2 millones de euros y está dirigido al desarrollo de programas de empleo social por parte de entidades locales titulares de servicios sociales de base. En 2019 fueron 45 las entidades locales las que participaron en este programa y se contrató con los fondos de esta subvención a un total de 692 personas. El 64% eran mujeres. Este año presenta una novedad a la convocatoria y es que no incluye la financiación de profesionales de apoyo técnico, puesto que este personal que está siendo asumido con la financiación ordinaria de los servicios sociales. En cambio, sí se mantiene que los ayuntamientos puedan contratar a personas en situación de exclusión social, prioritariamente perceptoras de renta garantizada, y que presentan dificultades para el acceso y el mantenimiento en puestos de trabajo normalizado. Es por eso que en estas acciones se contemplan medidas de acompañamiento social, de formación en habilidades sociolaborales y destrezas profesionales, así como el desempeño de una actividad de interés colectivo para los ayuntamientos. Por ponerles algún ejemplo, los trabajos que realizan estas personas tienen que ver con actividades tales como jardinería, como mantenimiento y limpieza de zonas, etcétera. Sí que este año estamos haciendo incidencia, como ha comentado la consejera, para que los proyectos se puedan dirigir a actividades vinculadas con las consecuencias que el COVID-19 está teniendo para las distintas localidades. Los proyectos subvencionados han de tener una duración mínima de 6 meses y las personas a contratar podrán incorporarse a los proyectos en distintas fechas, adecuando su acceso al empleo a su propio itinerario de inserción sociolaboral. Es de resaltar también que este programa cuenta con participación del Fondo Social Europeo, ya que está incluido en el programa operativo 2014-2020. La siguiente convocatoria, que ya tiene que ver con entidades del tercer sector, también dirigida para la contratación o para la inserción sociolaboral, es una convocatoria específica para personas desempleadas perceptoras de renta garantizada y jóvenes menores de 30 años. Cuenta con una dotación de 1,4 millones de euros y procede, como ha señalado la consejera, del Fondo 07 del IRPF para fines sociales. Esta convocatoria tiene dos partes diferenciadas. Una primera que destina 703.993 euros a proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de inserción sociolaboral, que incluye acciones de carácter prelaboral, de capacitación personal y formación ocupacional y prácticas en empresas, para personas que debido a carencias formativas, a déficit de competencias personales o por su propia situación administrativa irregular, no pueden acceder a los recursos ordinarios en materia de formación y de empleo. Porque tengan una referencia, en el año 2019 fueron subvencionados 11 proyectos de esta naturaleza que fueron presentados por 11 entidades sociales y participaron un total de 556 personas. El 81% de ellas fueron mujeres. La otra modalidad que tiene esta misma convocatoria es apoyar la contratación de personas beneficiarias de renta garantizada y jóvenes menores de 30 años en situación o en riesgo de exclusión social. A esta línea se dedican 700.000 euros. También comparativamente con lo que fue el año pasado, se contrataron 61 personas, prácticamente por iguales hombres y mujeres, y a través de 10 entidades sociales.
La tercera convocatoria que estamos comentando está dotada con 789.955 euros y contempla distintas modalidades de actuación ya vinculadas expresamente a la inclusión social para determinados colectivos, como son que van desde centros ocupacionales para personas en proceso de inclusión social, plazas residenciales también para personas en situación de inclusión social, comedores sociales, acompañamiento y mediación y sensibilización. Hay colectivos muy diversos, desde personas que estaban ejerciendo la prostitución, personas reclusas o reclusas o población con problemas de trastorno de salud mental con incidencia social. El año pasado se subvencionaron un total de 29 proyectos presentados por 25 entidades sociales y dieron cobertura directamente a casi 4.500 personas. Queremos destacar este año que esta convocatoria se ha desgajado una parte que la está gestionando el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias, dado que el objeto que tenía que ver con población migrante. Estas acciones también se financian con la partida económica dotada del fondo proveniente del Fondo 07 del IRPF. Y finalmente vamos a comentar dos actuaciones que tienen que ver también con población en situación o en riesgo de inclusión social, que tienen que ver con la exclusión en materia de vivienda. Por una parte está un paquete de medidas con actuaciones en materia de vivienda e integración social de los colectivos más desfavorecidos, el denominado programa VAIS, para el que se ha previsto una partida de 300.000 euros. Incluye además algunos aspectos o algunos proyectos de mejora de la convivencia en entornos vulnerables, tanto en barrios como en municipios, identificando dónde puede haber conflictos para detener o paliar procesos de segregación y exclusión residencial. En 2019 se subvencionaron a 5 entidades sociales que atendieron a un total de 20 nuevas familias propuestas para entrar en el programa. Y además el seguimiento de 184 familias que ya estaban incorporadas, es decir, con más de 200 familias que están siendo atendidas. También se llevó un diagnóstico socioresidencial en la localidad de Cintruénigo y se realizó un programa de intervención social en Murchante tras un diagnóstico que se había realizado el año anterior. Todas estas convocatorias han sido publicadas en el Boletín Oficial número 81 del 20 de abril de 2030. Y sí quisiera resaltar que, aunque los plazos están detenidos por efecto del estado de alarma, queremos, y así se les ha hecho llegar tanto a las entidades locales como a las entidades sociales, que eso no quita para que puedan ir presentando ya los proyectos para que se puedan ir valorando con rapidez y puedan ser aprobados en el momento en que se pueda ya resolver las convocatorias. Y por último, vamos a comentar una convocatoria que se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra de hoy mismo, que es la aprobación de ayudas al alquiler de vivienda para familias monoparentales en riesgo de exclusión social y que viven en una sola habitación de una vivienda que está compartida, es decir, lo que habitualmente hablamos de hacinamiento, y que tienen ingresos insuficientes. La dotación inicial para esta convocatoria es de 200.000 euros, ampliable en 100.000 euros más. La subvención del alquiler se da para un año y se determina en función del número de hijos e hijas que tengan estas familias. Un 60% en el caso de un hijo o una hija, con un límite de 4.680 euros anuales por vivienda, un 70% en el caso de 2 descendientes, con un límite de 5.460 euros anuales, y un 80% en el caso de 3 o más hijos o hijas, con un máximo de 6.240 euros. Cabe señalar que en Navarra el 9% de las familias son monoparentales, lo que equivale a un total de 8.360 familias con menores a su cargo. Si esta referencia la hacemos a unidades perceptoras de renta garantizada, se eleva al 22%. Y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias, mila esker.
Buenos días. Todavía no se ha planteado ninguna pregunta. Como la retransmisión va con cierto retorno, si les parece, vamos a esperar un par de minutos para dar tiempo. Y si no, pues terminamos. Sí, hay una pregunta de Ainhoa Piudo, de Diario de Navarra. Pregunta, de todas estas partidas, ¿se ha incrementado la financiación en alguna respecto a años anteriores y también si hay alguna nueva? Contestas. Sí. No son cuantías muy similares a las de años anteriores. Como señalábamos, las que están vinculadas al Fondo 07 del IRPF depende un poco de la financiación y de lo que se marca en las casillas. Todas estas han subido un 6,4% respecto al año anterior. La diferencia es que, como se han dividido entre dos departamentos, no se aprecia lo que es exactamente la cuantía en esta convocatoria. Respecto a empleo social protegido, se mantiene la misma cuantía que el año anterior, en lo que va dirigido a contratación y acompañamiento social y formación de las personas, pero es una cuantía similar a la de los años anteriores. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.